Buenas tardes con todos los que ya están conectados a esta plataforma. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Para empezar vamos a acercarnos al Señor en oración. Señor, nos acercamos a ti en este momento dándote gracias y para empezar este culto necesitamos, Señor, que tu presencia, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar y nos pueda hacer entender y también alabarte a ti. Gracias, Padre Santo. Estamos muy agradecidos, Señor, por este tiempo que vamos a estar reunidas por medio de esta plataforma. Te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posar allá en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas. Allí todas las cosas recuerdan sin cesar. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Más quiero que placeres gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos. Allí con mil encantos está la luz de paz. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Buenas tardes, damas de la Liga Femenina. Quiero compartirles mi testimonio. Esto sucedió hace 20 años, cuando estaba gestando
con mi bebé, el cuarto bebé. En el cuarto mes tuve dificultades con la gestación. Así que de un momento a otro tuve convulsiones, me llevaron al hospital y el diagnóstico del doctor no era tan bueno. Pero tenía a mi esposo que él tenía mucha fe en Dios. Cuando el diagnóstico le daba el médico, él decía, no, mi esposa solo está descansando y ya viene, porque el médico, según ellos, le dijeron que yo o mi bebé íbamos a morir, uno de nosotros. Pero la fe de mi esposo era tremenda, que de verdad después de una semana que estuve en estado de coma, volví en sí. Y es una historia muy larga, pero ¿por qué ahora les cuento? Porque el Señor contestó mi oración. Después de que yo pasé durante la semana todo el tiempo dormida, desperté y tuve que enfrentarme en medio de los médicos, porque los médicos decían, señora, es un milagro que usted esté aquí. Le hemos hecho todos los exámenes y resulta que algo ha sucedido, ha ocurrido un milagro. Cuando le hemos hecho la placa y la resonancia magnética, usted no tiene nada en el cerebro, pero sí vamos a hablar con su esposo porque usted debe andar acompañada y posiblemente no vuelva a estar normal porque usted tuvo las convulsiones, posiblemente haya heredado de su papá, de su mamá. Entonces usted tiene que venir a recoger las pastillas hasta el día que usted muera. Para mí fue traumante porque estar esperando a mi bebé y que tomara las pastillas hasta el día que yo me muera fue chocante. Y inmediatamente me enfrenté a la junta de médicos donde me dijeron, señora, tu bebé ha sido pasado por un montón de exámenes y un montón de placas. Entonces lo ideal es que saquemos al bebé. Y ahí fue donde yo tenía que sola, porque mi esposo no estaba. Cuando teníamos que estar dentro de los médicos, la madre tiene que enfrentarse sola. Y agarré, fue lo más duro para mí, porque le dije, ¿saben qué? ¿Ustedes quiénes son para que quiten la vida de un ser humano? Dios me la ha dado. Yo estoy agradecida por las bendiciones que el Señor me ha dado, pero señora, mire que su hijo no va a nacer normal, no les interesa. Yo cargaré mi cruz y tendré a mi bebé en mis brazos, porque apenas desperté. No puedo contar. La alegría de mí fue que sentía a mi bebé en mi vientre. Estaba contenta y alegre porque el Señor había cuidado y había protegido. Disculpen, hermanas, que se me caiga lágrimas, pero es lágrimas de agradecimiento porque mi bebé a los 9 meses caminó. Mi bebé es un niño muy hábil, estoy contenta y agradecida a Dios. Desde muy corta edad, Él hizo un video para la iglesia de José, donde él era el principal personaje y donde tenía que durar 2 horas y él se lo había aprendido su libreto en su corta edad. Y yo doy gracias a Dios por él, porque es toda su vida de amor, con ese amor genuino que tiene para amarle a Dios y para su servicio. Y me veo, por eso les comparto, hermanas, este testimonio de gozo y de alegría, porque mi hijo Juan José tiene ahora 20 años y ni un pelo le ha tocado ninguna de la enfermedad. Pero para esto yo me recuerdo que me arrodillé una tarde en mi cuarto y le dije, fue mi versículo clave esto, hermanas.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces comencé a orar duro en mi cuarto y le dije, Señor, yo no sé si arrastre maldiciones de mis abuelos, no sé, pero cuando yo vengo a los pies de Cristo, tu palabra me dice que soy nueva criatura, nuevos mis huesos, nuevo mi ser. Así que en el nombre tuyo voy a depositar, voy a echar a la basura todo este medicamento del hospital y solamente te voy a creer a ti, Señor. Y aquí estoy, hermanos. Por eso les doy mi testimonio de que sigan confiando en el Señor. El médico no tiene la última palabra. La última palabra lo tiene Dios. Dios siempre se glorifica en el cuerpo, en la vida del ser humano. Ánimo, hermanas, y que las pruebas que Dios nos da se convierten en victoria. Aprendí a confiar en el Señor, aprendí a poner en las manos de Cristo a Juan José y soy muy bendecida con mis 4 hijos. Que el Señor derrame sus bendiciones, hermanos. Gracias. Buenas tardes, hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor. Qué gusto estar en un jueves más y esta vez nuestra tercera reunión presencial también. Qué bueno. Estamos disfrutando de los beneficios de la tecnología, ¿no? Al mismo tiempo estamos viendo el programa por YouTube y Facebook y al mismo tiempo también nos estamos viendo en nuestro templo, ¿no? Qué bueno es poder compartir. Las que podamos, estamos disfrutando de este tiempo también. Y damos gracias a Dios por ello, ¿no es cierto? Estamos también en esta tarde, tercer jueves del mes de agosto, dispuestas también a seguir estudiando de las cartas de Juan. Ya saben que a continuación el pastor Pedro Lorriaga va a seguir con este estudio precioso de las cartas de Juan. Estemos siempre dispuestas a aprender, a que el Señor nos esté hablando a través de su palabra, ¿no? Y este sábado 21, que es ayuno de oración a nivel de DEPLIF, de nuestra Clima Centro, también va a ser el concurso, el primer concurso a nivel de DEPLIF, acerca justamente de las cartas de Juan. Comenzamos este programa a las 3 de la tarde por Zoom. Ya saben que nos van a representar nuestra hermana Rebeca Villafana y Ruth Aiquipa. Estemos orando por ellas y también estemos participando las que podamos de este ayuno. Y vamos a tener un tema muy especial también ese día. Ese día no solamente va a ser concurso, vamos a tratar un tema especial acerca de la administración eclesial. ¿Sí? Estemos participando, hermanas, y aprovechando este tiempo precioso, ¿no? Después de este ayuno de oración, que más o menos terminará a las 4:30, ya comenzamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, con nuestra hermana Dorita, que también estamos muy contentas porque se han añadido más hermanas, nuevas hermanas a la Liga Femenina, a este estudio. Qué bueno, ¿no? Estamos aumentando nuestra Liga Femenina, continuemos orando y interactuando unas con otras, ¿sí? Este martes también, el martes 24, tenemos, ya saben, a las 4 de la tarde, nuestra reunión de oración. El grupo de nuestra hermana Adela está a cargo, así que estemos participando y llevando a nuestras cargas a nuestro Dios, ¿no? Él es el que lleva nuestras cargas y intercedamos las unas por las otras, también por nuestra patria, por esta situación política que solo nuestro Señor tiene el control, ¿no? Oremos siempre por nuestro presidente y nuestras autoridades, ¿sí? Y el próximo jueves 26, ¿qué tenemos el próximo jueves 26? En tarde de labores, vamos a tener algo muy novedoso acerca de cómo reciclar esas mascarillas descartables, que tanto daño hacen a nuestra naturaleza, ¿no? El echarlos, el descartarlos así, sin más ni más, son descartables, es cierto, pero no. Si lo tiramos así, tal cual al tacho de basura,
su fin es el océano, ¿no? Y allí es donde causa todos los estragos que se están viendo, ¿no? Así que les vamos a enseñar, dar algunas sugerencias de cómo hacer para reciclar tantas mascarillas que en la casa estamos descartando, ¿sí? Juntemos, vayamos juntando las mascarillas para hacer estas manualidades que vamos a aprender el próximo jueves 26. Esos serían todos los anuncios, hermanas, y recordemos estar atentas a las elecciones oficiales de nuestra iglesia. Ya les he compartido cómo es que se va a hacer, cómo llenar los formularios virtualmente. Igual va a ser la Liga Femenina, ¿sí? Continuemos orando por quienes van a ser nuestras autoridades, diáconos, ancianos para el consistorio, ¿sí? Y nuestro pastor o pastores que podamos tener en este nuevo periodo. ¿Sí, hermanas? Esos serían todos los anuncios. Estemos atentas al estudio de las cartas de Juan. Bendiciones. Saludos, estimadas hermanas de nuestra querida Liga Femenina del Templo de la IEP Maranata. Hermanas, bendiciones en el nombre del Señor. Es grato en reencontrarnos de nuevo aquí en este momento de estudio de las cartas del apóstol Juan. Vamos a encomendarnos al Señor para que nos ayude. Padre bendito, en estos momentos te pedimos que sea tu palabra usada por tu Espíritu y también, Señor, por Jesucristo que está en nuestros corazones, la que hable a cada uno de nosotros. Señor, estamos dispuestos a aprender. Permite que ese sea el alimento para nuestras almas a fin de crecer, además de creer y también de madurar y tomar decisiones sabias siempre delante tuyo y en toda la vida que tú nos das. Señor, gracias por este privilegio y por este tiempo especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito entonces a tomar sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 21. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 21. Permítame entonces compartir pantalla para poder reflexionar juntos la palabra del Señor. El título del estudio de hoy es El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Un tema muy interesante que es también bastante vigente por razón de que todavía hay esa tensión entre la creencia de los hermanos en cuanto a ser usados por el Espíritu de Dios o ser usados por el Espíritu del Anticristo. Vamos a avanzar con el desarrollo de este tema. La revelación de Dios y el engaño del Anticristo son los primeros 6 versículos. Y aquí la palabra del Señor dice así. Voy a dar lectura a estos primeros 6 versículos. Los otros no los voy a dar, sino los voy a desarrollar. No voy a leerlos. Pero sí vamos a avanzar del 1 hasta el 21. Pero leamos los primeros 6 versículos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por esto conoced el espíritu, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que aún ya está en el mundo. Y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios
nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, el apóstol Juan está desarrollando el tema y nos habla de la revelación de Dios y el engaño del anticristo. Y lo primero que vamos a reflexionar es que en la iglesia del primer siglo, o sea, los primeros 100 años del cristianismo, en esa iglesia o ese grupo de creyentes se vivía una fuerte espiritualidad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Se levantaron en ese tiempo profetas con cierto poder espiritual. Ustedes recuerdan por la lectura de las Escrituras, y la Biblia cuenta como historia lo que sucedió en Hechos, capítulo 2, que fue el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que iba a enviar al Espíritu Santo. Antes de esa fecha, el Espíritu Santo venía y habitaba en el corazón de los creyentes y a través de esa acción del Espíritu Santo ellos profetizaban o daban algún mensaje especial de parte de Dios hacia el pueblo de Dios. Pero a partir de esta fecha de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, como cumplimiento de la promesa de Jesucristo, el Espíritu Santo ya se quedó entre los creyentes y cuando venía a morar en el corazón de ellos, ya él se quedaba establemente porque se trataba de un creyente que había decidido recibir a Cristo en su corazón y hacer de su corazón, valga la redundancia, una morada del Espíritu de Dios. Entonces, a partir de Pentecostés, hubieron profetas con cierto poder espiritual. Ellos se manifestaban a través de ciertas acciones que se veían como sobrenaturales y que realmente llamaban la atención de los creyentes y causaban asombro y sorpresa, ¿no? Como decía, desde la llegada del Espíritu Santo, las manifestaciones espirituales estaban muy presentes, como se ve en Hechos 10, ya después del capítulo 2 al capítulo 10 habían sucedido muchas cosas, y en el capítulo 10, Pedro y Cornelio se encuentran con la ayuda del Señor, ambos tienen una revelación del Señor del Espíritu Santo, y el Señor hace que se encuentren Pedro el apóstol y Cornelio el hombre gentil, el pagano, ¿no? Un hombre que estaba buscando al Señor de propia iniciativa y que el Señor le concede encontrarse con el apóstol para que le predique realmente las noticias de salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando Pedro estaba predicando en una casa donde Cornelio había invitado a sus parientes y amigos, y dice que en ese momento irrumpió la presencia del Espíritu Santo y ellos comenzaron a manifestar esa presencia hablando en lenguas, ¿no? Muy similar a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Entonces, estas manifestaciones espirituales se daban porque el Espíritu Santo y Dios el Padre tenían la intención de mostrar de que esta llegada del Espíritu Santo era algo concreto, era algo que ya marcaba una nueva etapa en la vida espiritual de la iglesia que se estaba formando. Entonces era importante que el Espíritu Santo se diera a conocer mediante esas manifestaciones, y por eso y los creyentes que estuvieron en esos tiempos, en esos momentos, tuvieron esas manifestaciones espirituales. Esto marcó un hito, marcó realmente tanto a los ciudadanos que observaban atónitos lo que pasaba, como a la iglesia misma. Marcó una etapa muy importante y ellos se quedaron realmente impresionados por lo que estaba sucediendo. Entonces, conforme se iban formando las iglesias, una de ellas fue Corinto, la iglesia de los Corintios,
Y Pablo nota que una de estas iglesias, o sea, específicamente la iglesia de Corinto, porque habían iglesias en Éfeso, en Galacia, ¿no? Y en otras ciudades de Asia y Europa. En esta iglesia de Corinto, era una iglesia muy carismática, o sea, se mostraban los dones del Espíritu Santo de manera muy continua y de manera realmente que había abarcado a toda la congregación y todos estaban realmente procurando practicar esos dones, en especial la manifestación del Espíritu en cuanto al don de lenguas. Y respecto al don de lenguas, el apóstol Pablo recomienda, porque se hacía mucha alboroto en la iglesia, recomienda que haya un orden, que solamente se hable en lenguas si es que hay quien interprete, y esto que sean 2 o 3, ¿no? Y ahí mismo dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, dando a entender que el espíritu no iba a maniatar y iba a gobernar en las personas de los que reciben esa manifestación, atropellando o no haciendo caso de las disposiciones que se daban en la iglesia misma en cuanto al orden. Entonces, Pablo, debido a esas manifestaciones espirituales, porque la espiritualidad era muy fuerte en esos momentos, Pablo comienza a ordenar, a organizar, a poner realmente ciertos principios para que esto no sea un caos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasaba. Ahora, los nuevos líderes, hacían valer su posición con demostraciones espirituales. Una manera de decir que eran de parte de Dios y que requerían de parte de la iglesia la sujeción y la obediencia a su liderazgo era manifestar estas demostraciones espirituales, ¿no? Entonces, esto después de la muerte de los apóstoles, las demostraciones espirituales comenzó a desviarse y esta desviación fue en aumento. Y comenzaron a mezclarse los que hablaban realmente por el Espíritu Santo y también los que lo hacían por el maligno. Por eso el apóstol Juan enseña que hay que probar los espíritus, dice en la lectura que hemos hecho. Se hace necesario entonces saber quién realmente está hablando de parte de Dios y quién no. Y por eso él dice esto, hay que probar los espíritus. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta que el maligno siempre trata de engañar al pueblo de Dios. Y el engaño lo hace realmente tratando de imitar carnalmente las manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto trajo confusión a los hermanos y trajo posiblemente división también, trajo enfrentamientos entre ellos. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, uno de los puntos que habla acerca de la unidad, dice que deben estar unidos en la fe. Quiere decir, en las mismas doctrinas, en las mismas enseñanzas, en las mismas creencias, deberían estar unidos o unificados. Tener no solamente un mismo sentir, sino también una misma comprensión y una misma convicción respecto a eso. Es importante entonces que las enseñanzas bíblicas, que el estudio de la palabra del Señor lo esté haciendo toda la iglesia, a fin de que toda la iglesia tenga esta misma enseñanza, sean uno en lo que creen en cuanto al Señor. Entonces, esto es importante darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. Y él dice, el apóstol Juan, de que los falsos profetas o los falsos maestros comienza a identificar son los que hablan contra Jesús. Y aquí quiero detenerme un poquito. Y cuando se hace el estudio de las sectas falsas que actualmente existen, llámese los adventistas, llámese los testigos de Jehová o los mormones, nos vamos a dar cuenta que las sectas falsas tratan de atacar
realmente a la base del cristianismo cuando ellos no aceptan alguna enseñanza acerca de Jesucristo. Las sectas falsas atacan a la piedra angular de la vida cristiana o del cristianismo, que es Jesús. Entonces, eso es guiado en el trasfondo por Satanás. Si Satanás logra que la gente religiosa, la gente que sigue a Cristo, se equivoque en cuanto a su fe, a lo que cree de parte del Señor, ya él ha ganado la batalla porque ha comenzado a desviar de la correcta enseñanza y la correcta práctica a las personas en cuanto a su acercamiento a Dios. Entonces, el apóstol Juan está diciendo que los falsos son los que hablan contra Jesús. Pero usted puede decir de repente, hay personas que dicen cosas correctas y sin embargo son personas falsas. Sí, la habilidad de Satanás y sus instrumentos humanos también es que pueden decir cosas correctas respecto a Dios, pero en su vida no las siguen, no las obedecen, no se sujetan. Esa es una manera de darnos cuenta también que no son de Dios cuando están hablando acerca de Dios, pero no están viviendo conforme a lo que Dios pide. Entonces, un falso profeta no solamente es aquel que se encuentra que no se cumple lo que él dice, o se encuentra de que está hablando realmente cosas incorrectas respecto a Dios, sino también es una persona que puede decir cosas buenas, correctas, buenos principios, los mandamientos del Señor, pero que en su vida no obedece. Entonces está no solamente hablando en contra, si es que se logra encontrar eso en su enseñanza, en su predicación, sino que está viviendo en contra de lo que está enseñando. Esos son los falsos maestros que había en ese tiempo y que también ahora los hay. Y ¿cómo se prueba un espíritu? Es la pregunta que nos hacemos en este estudio. Y el apóstol Juan propone de que se debe evaluar, examinar, escudriñar la revelación que ellos manifiestan a la luz de las Escrituras. Y lo que ellos están enseñando o predicando, compararlo con la palabra de Dios. Y llega a decir lo siguiente: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 1 Juan 4:13. ¿Y por qué dice esto? Porque se habían levantado falsos profetas y falsos maestros diciendo que en realidad Jesús no había tenido cuerpo humano de carne y hueso, sino que era una representación como fantasmagórica del Señor Jesús. Era algo que se veía como una especie, como dicen los teólogos, de teofanía, o sea, una aparición nada más, pero no tenía sustancia, no era un ser humano, no se había encarnado, porque no cabía en su cabeza de que Jesucristo hubiera nacido de una mujer que no conoció varón y que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Eso no lo aceptaban, no era lógico, no era realmente correcto tener esa enseñanza. Entonces a ellos les costaba, también ellos no aceptaban de que Jesucristo, siendo un hombre, sea Dios a la vez, o sea, que sea una persona que tuviera dos personalidades, ¿no? O dos naturalezas, si se podía decir más específicamente eso. Entonces ellos decían, no puede ser posible de que el ser humano, que es un ser creado, que es un ser falible, corruptible y todo, pueda contener la naturaleza y la presencia de Dios dentro de él, ¿no? Que eso es incorrecto también pensarlo, o sea, por lógica, ellos se llevaban por la lógica humana, decían que esto no era posible. Entonces, ¿cómo explicar esto? Y decían, bueno, en realidad esto no era un ser humano, sino que era una aparición, una representación de un ser humano.
Entonces, que era Dios que se estaba presentando de esa forma, ¿no? Como cuando un ángel toma forma corpórea para hablar con los encargados, por ejemplo, con José y María, ¿no? En algo similar. Entonces, pero la Biblia no enseña eso, ¿no? Entonces, eso estaba muy difundido en los falsos profetas y ellos decían, tenemos nueva revelación de Dios. En realidad, esto que habla la Biblia de un hombre con dos naturalezas o un ser con dos naturalezas, esto tiene esta explicación. Y decía entonces, Jesucristo no se ha encarnado, Jesucristo es una aparición, una proyección que hace Dios acerca de él o de su hijo. Entonces, esto estaba trayendo mucha confusión. Y el apóstol Juan aprovecha para decir que la forma de probar un espíritu si viene de Dios o del diablo, es respecto a lo que está enseñando, ¿no? Y si la enseñanza no dice, no afirma, no confiesa que Jesucristo está encarnado, no es de Dios. Pero también yo digo, dentro de eso, que puede decir que diga que sí se ha encarnado, pero que no está viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Entonces, una persona que pretende engañar con su boca, pero con sus actos lo está negando. El Espíritu Santo nos revela en la palabra de Dios la naturaleza divina y humana de nuestro Salvador y nos muestra que solo Él podía librarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Y ese es el problema que tiene el ser humano, que desde que nacemos, estamos contaminados por el pecado, traemos en nuestra naturaleza la inclinación a hacer lo malo, y este pecado, cual fuerza que no podemos nosotros enfrentar por nuestras propias fuerzas, este pecado nos llega a dominar, nos esclaviza, ¿no? Y hay muchas muestras de que nosotros queremos, de muchas personas que quieren cambiar su conducta, su manera de ser, que hace tanto daño tanto a su persona como a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Siempre están realmente haciendo cosas que les va a perjudicar, quieren cambiar y no pueden, ¿no? Porque no tienen las fuerzas para hacerlo. Entonces, y en las escrituras nos damos cuenta que Satanás y sus demonios solamente buscan torcer o distorsionar esta verdad. Y esto es el afán para que la gente crea en algo equivocado, crea en algo que es falso, crea en algo que realmente les va a desviar del camino correcto hacia el Señor y también hacia la salvación que Dios promete. Y la afirmación más adelante del texto llega a decir, y sabemos en la Biblia también esta enseñanza, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, nosotros somos depositarios de la presencia y el poder de Dios en la persona de Jesucristo y por su Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que somos de Dios, por propiedad y por procedencia también. El Hijo redimido de Dios, entonces, si somos de Dios, nunca hablará ni obrará en contra de su Salvador. Eso debemos nosotros tenerlo muy presente. Un verdadero creyente no se va a poner a hablar en contra de Jesucristo. Tenemos, dice la palabra del Señor, la victoria asegurada, y no por nuestra fuerza, sino porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y no es necesario entonces estar reprendiendo a cada momento, porque el Señor ya está en nosotros, el Señor ya hizo la obra, y entonces el enemigo está derrotado ya. Y esto es importante. Más bien, el creyente debe consagrarse más, debe
acercarse más al Señor, debe estar más obediente, vivir en gracia y dejarse guiar más por el Señor, a fin de que no sea pues confundido, engañado y arrastrado por Satanás. Las personas que escuchan a los falsos maestros son personas que no tienen al Espíritu Santo ni han sido transformados, pues se deleitan en escuchar estas falsas enseñanzas. Y la palabra de Dios tiene una expresión interesante, dice que estas personas tienen comezón de oír. Y esto no significa más hambre por la palabra del Señor, aunque aparentemente estas personas están buscando dónde hay conferencias, dónde hay novedades para ir a escuchar, ¿no? Para ir a ver. Pero también comezón de oír significa que son las personas que buscan expositores que hablen de acuerdo a sus principios personales, o sea, que le den la razón en la clase de vida que están llevando. Y a veces no están contentos en una iglesia y se salen de esa iglesia porque no les apoyan en la vida pecaminosa o la vida doble o de hipocresía que están llevando. Entonces, esto es importante que nosotros nos demos cuenta a quién tenemos en nuestro ser. Me refiero a nosotros los creyentes, ¿no? Es el Señor por su Espíritu. ¿Y quién va a ser mayor que Él, tanto en nuestro espíritu como en el mundo? No hay nadie mayor que Él. Por eso la afirmación mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, es para que nos dé a nosotros seguridad y consuelo para la lucha y el enfrentamiento que tenemos con el enemigo. La segunda parte de este pasaje habla sobre la persona de Dios. Dios es amor, versículos 7 al 21, ¿no? Y lo que está diciendo presenta un desafío y una verdad, una realidad, ¿no? O sea, si es hijo de Dios, debe demostrarlo con el amor hacia sus hermanos. Esto es la enseñanza, una de las enseñanzas principales. O sea que Dios demanda mucho más que dar besos y abrazos. Hay creyentes que son muy expertos en mostrar una forma de ser y comienzan a actuar como si fueran actores o actrices de cine, ¿no? Y cuando están delante de los hermanos en la iglesia, sobre todo los días domingos de encuentro de los creyentes, se muestran todos amables, todos amorosos, generosos, y le abrazan, le dan besos, pero cuando están lejos de estos hermanos, ellos mismos son los que hablan mal de ellos, los calumnian y murmuran, ¿no? Entonces, Dios quiere de que la iglesia, los creyentes de hoy y de todos los tiempos, se sinceren con respecto a el amor a sus hermanos en Cristo. Eso va a determinar ese sincerarse si son de Dios o no. Quien no puede sincerarse va a demostrarse a sí mismo que no conoce a Dios y que no pertenece como hijo de Dios. El ejemplo de amor verdadero, Dios da la iniciativa y Él lo dio al amarnos primero a pesar de lo que somos. Dice la Biblia que Él nos amó primero. En esto consiste el verdadero amor de Dios, en que Él nos amó primero y dio su Hijo a favor nuestro para sacrificarse por nosotros. Pero el amor de Dios, al amarnos primero, a pesar de lo que somos, se está refiriendo que nosotros como éramos, estábamos perdidos y estábamos atrapados en el pecado y por el pecado, ¿no? Entonces es ahí donde, viendo la realidad humana, Dios muestra su amor enviando a lo mejor que Él tenía, que es su Hijo, lo envió a morir, a sacrificarse por nosotros. Por lo tanto, Dios nos pide, en base a ese ejemplo, que nosotros tengamos así un amor similar, un amor sacrificial.
¿Y qué quiere decir esto? Que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro orgullo al perdonar al ofensor, al que nos ha ofendido, nos ha hecho daño. También el Señor dice que debemos sacrificar nuestro tiempo para poder ayudar al necesitado o para orar a favor de nuestros enemigos para que conozcan a Dios. ¿Sí? Sacrificar también nuestros recursos en apoyo de la obra de Dios, porque todo es de Dios. Aquel que no ama a Dios está llevando solamente una religión, está llevando una nueva costumbre, porque no quiere ofrendar ni diezmar con el Señor. Entonces el amor a Dios solamente es aquello que Dios le puede ofrecer y no lo que el creyente puede dar al Señor. Ese es un gran error. ¿Cómo podemos saber entonces que soy cristiano? ¿Cómo podemos tener esa certeza? Bueno, demostrando que hemos recibido a Cristo y su amor, y lo que eso le provee a usted, si lo ha hecho, una nueva naturaleza, ha nacido de nuevo, y esta nueva naturaleza le permite amar a los hermanos. De por sí nosotros no tenemos la capacidad de amar a las personas. Generalmente nos acercamos a ella y le tenemos cariño por cosas que las personas nos dan, ¿no? O por ciertos vínculos que son difíciles de romper, que son vínculos de sangre, ¿no? Consanguíneos. Entonces, para tener la capacidad de amar a los hermanos, nosotros debemos haber recibido el nuevo nacimiento, porque hemos tomado la decisión de recibir a Cristo y el amor que Él nos da. ¿Cómo puedo saber si estoy permaneciendo en Dios? Bueno, se hace compartiendo mediante hablar y testificar a otras personas acerca de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Hay gente que dice, o hay hermanos que dicen, yo soy de la secreta, como Nicodemo, yo voy escondido y me encuentro con el Señor, no necesito tener una vida pública cristiana todavía para ser hijo de Dios. Entonces ellos dicen, yo lo hago todo bajo agua, ¿no? Y esto no es malo porque hay ejemplos en la Biblia, dicen así. Pero la palabra de Dios ha establecido lo que se llama la iglesia. La iglesia es el lugar o es el grupo de personas, mejor dicho, que han sido rescatadas y salvadas por Cristo Jesús. Y el Señor le da dones a los hermanos que conforman parte de la iglesia para compartirlos unos a otros, para poder ayudarlos unos a otros y a fin de que el pueblo de Dios vaya creciendo, edificándose, ¿no? Entonces, una persona que se aísla y quiere llevar su cristianismo por su cuenta es una persona que se queda en un solo tamaño, raquítico, el tamaño con el que nació espiritualmente. Entonces, la manera en que yo puedo confirmar por mí mismo si soy realmente o estoy permaneciendo en Dios es cuando yo de por sí comparto, hablo, testifico a otras personas acerca de la obra de Cristo Jesús en la cruz. También tiene que ver con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y esperando con alegría la segunda venida de Cristo. Encontrarse con el dueño de nuestra vida, con el Señor Dios Todopoderoso. También, ¿cómo puedo saber si estoy permaneciendo en Dios? Mostrando el amor de Dios, obedeciendo su palabra y amando a nuestros hermanos. Ahí tiene un resumen importante con esas tres expresiones, ¿no? Primero, mostrar el amor a Dios. Segundo, obedecer su palabra. Y tercero, amar a nuestros hermanos. Vamos allá a concluir, mis hermanas. No todas las manifestaciones espirituales son de Dios, puesto que Satanás está tratando de confundir al pueblo de Dios. En realidad es allí en las iglesias de donde él más trabaja y lo hace para
confundir con estas manifestaciones que se parecen en cierta forma, cierta medida, se parecen, pero que no realmente no son del Señor. Actualmente hay muchos falsos profetas que no hablan de parte de Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta detalladamente a partir de un aprendizaje que nosotros tengamos de las Escrituras. Las enseñanzas, es importante estudiar la palabra del Señor, meditarla, escudriñarla, practicarla sobre todo, ¿no? Para que nosotros podamos discernir o darnos cuenta quién está hablando cosas que no están acorde con las enseñanzas bíblicas, cosas contrarias a las Escrituras. Urge entonces, hermanas y hermanos que me escuchan o me ven, urge aprender la palabra de Dios para saber a quiénes estamos recibiendo en nuestras iglesias, llámese líderes, maestros, y para también evaluar en qué situación están las personas que llegan por primera vez, ¿no? También hace mucha falta hoy el amor fraternal entre los hermanos. Dios necesita más testimonios que evidencien el amor que han recibido de Dios. Y con esto, hermanas, nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Juan, y Dios a través del apóstol Juan, nos está avisando que en los últimos tiempos las iglesias van a ser invadidas o se van a levantar dentro de la iglesia los falsos maestros y los falsos profetas. Esto no significa, mis queridas hermanas, de que vamos a ser como una especie de casa de brujas y vamos a estar corriendo detrás de alguna persona que nos parece sospechosa para expulsarla de la iglesia. No, ese no es el camino. Más bien debemos orar para que nuestra iglesia pueda encontrar esas personas y apenas las encontremos, le hablemos del Señor Jesús para que realmente se encaminen por el camino verdadero que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene aparte de Él, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente y realmente, hermanas, tenemos que estudiar la palabra de Dios, dedicarle más tiempo a las Escrituras. Ojalá que la Liga Femenina dedique más tiempo para estudiar la palabra del Señor, para meditar, para enseñarla a otros, para practicarla, para aplicarla, para poder aprender a evangelizar, poder aprender a aconsejar, poder aprender a discernir las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. En estos tiempos hay mucha presión e invasión de filosofías o enseñanzas que están, que son del mundo, que son humanistas, pero que están en contra de los principios divinos. Y por eso es que en la iglesia no solamente debe orar, sino también debe prepararse para presentar razón de lo que creemos, para saber explicar nuestra fe y saber decir esto está mal, no discutiendo, no peleando, sino más bien en un diálogo hecho en amor. La palabra de Dios en Efesios 4 dice que hay que enseñar las cosas, las verdades, pero con amor, ¿no? Entonces la palabra de Dios no es para enfrentarse o avergonzar a las personas, no es para realmente herirlas, no es para ofenderlas, sino más bien es instrumento que dice la palabra del Señor que nos van a ayudar y llevar a salvación. Y la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo, nos muestra cómo es Dios el Padre, nos muestra cómo es Dios el Hijo. Estas enseñanzas son importantes. Y el propósito de Dios para todo este plan salvífico que Él tiene alrededor de la persona de Jesucristo. Entonces, dicho esto, mis hermanas, el deseo del Señor, de Dios, sin temor a equivocarme, es que su pueblo se alimente más de la palabra del Señor, que crezca en las Escrituras, que madure a través de ella, a fin de que pueda discernir si hay
falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas que están en medio nuestro. Damos gracias al Señor en oración. Padre bendito, te alabamos y te agradecemos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros crecer, fortalecer, aprender, obedecer tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo Jesús. Y Jesús es nuestra cabeza. Te honramos y te glorificamos. En Cristo tu Hijo amado. Amén. Bendiciones, mis hermanas.